Buenas noches, hermanos. Bienvenidos. Buenas noches a todos. Vamos a orar. Miren, está Mario Junior, está Rosa María, familia Cortina. Buenas noches, pastora. Toli, Rosita, buenas noches. Noemí. Buenas noches, pastora. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, hermanos, pues vamos a empezar, porque ya saben que no nos alcanza el tiempo, es muy poco tiempo. Entonces vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias porque eres bueno, Señor, porque tienes cuidado de nosotros, Señor, porque tú nos buscas, porque tú quieres tener ese pacto con nosotros. Te alabamos y te bendecimos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, estamos en el misterio, ¿verdad? Y el misterio que ya el primero, que es el huerto del Edén, y vamos a continuar. Dice que Jerusalén es el lugar donde todo comenzó, el lugar donde todo terminará, que es la guerra de Armagedón o de Megido. Jerusalén donde nació, donde vivió, donde murió, donde resucitó y ascendió el Mesías. Jerusalén, piedra pesada que aplastará a las naciones que quieran destruirla, ¿ok? O que querrán, porque es para el futuro, que querrán destruirla. Otra vez Jerusalén, piedra pesada que aplastará a las naciones que querrán destruirla. Y vamos a Zacarías, vamos al libro de Zacarías 12, 1 y 3, Zacarías 12, 1 y 3. El libro de Zacarías es casi al final del Antiguo Testamento, ¿ok? Ya son de los profetas menores. Dice, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra. Y fíjense qué interesante. Y forma el espíritu del hombre dentro de él. Ha dicho, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la carguen, fíjense nada más, serán despedazados. Dice bien que todas las naciones de la tierra se juntaron contra ella, ¿ok? Es la profecía que habla de la guerra de Armagedón, prácticamente la tercera guerra mundial. Vamos. Sí, Apocalipsis 16:10. Tú tienes la versión actual ahí, no es la Reina Valera. Apocalipsis 16:10 dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrirá de tinieblas y morderán de dolor sus lenguas. ¿Ok? Fíjense que es igual a las tinieblas que hubieron en Éxodo, en Egipto, en Éxodo 10:21. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Ahora, por ejemplo, que es tiempo de frío, tú sales muy tempranito en la mañana, a las 6, 7 de la mañana ya hay una niebla tremenda, pero estas son tinieblas, ¿verdad? Dice que una de las plagas en Egipto fueron tinieblas, ¿verdad? Otra vez vamos a leer, dice, extiende tu mano, le dice Jehová a Moisés, hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Esta misma plaga va a haber en el tiempo del Apocalipsis, ¿verdad? Acabamos de leer ahí en Apocalipsis 16:10, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, o sea, del anticristo, y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Hablando en terreno espiritual, el centro del conflicto de todos los siglos es Jerusalén. Joel 3,
del 9 al 17, Joel 3, del 9 al 17, vamos a leer, es de los profetas menores, ya casi para llegar al Nuevo Testamento. Son de los últimos libros del Antiguo Testamento, el libro de Joel 3, del 9 al 17. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy, juntaos y venid, naciones todas, de alrededor y congregaos. Dice, haz venir allí, oh Jehová, a tus fieles. Fuertes. Es Joel 3, del 9 al 17, perdón, dice Ricardo, ok, dice, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. No sé de qué me dice Richie. Dice, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lugar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa. Y dice, ¿qué dice ahí? Extraños no pasarán más por ella. Wow. Y extraños no pasarán más por ella. Qué interesante, ¿verdad? Fíjense que el que va a descender es Jesucristo, ¿verdad? En su segunda venida. Pero según esta cita de Joel, es el mismo Jehová. Sabemos que Jehová y Jesucristo es el mismo, y el Espíritu Santo es el mismo que Jehová y que Jesús. O sea, es el Dios Elohim, el Dios Trino. Muy bien, déjenme ver qué dice aquí. Bueno, dice aquí que es la tercera guerra mundial. Esto que está hablando Joel, que está hablando Zacarías, que está hablando Apocalipsis, es la tercera guerra mundial. Y el Señor en Mateo 24 y 25, no lo vamos a leer porque me va a llevar todo el rato, te lo dejo de tarea, habla que el Señor va a venir para separar los cabritos de las ovejas. Viene para hablar de separar el trigo de la cizaña. Dice que la cizaña será echada en el fuego, pero el trigo será guardado en sus graneros, ¿ok? Van a separar los cabritos de las ovejas. 7 años de la gran tribulación, la última semana de las 70 semanas de Daniel. Cuando tú veas en la Biblia guerra de Armagedón o guerra de Megido, la pretura de Jacob, el valle de Josafat, el valle de la decisión, el día de Jehová, el día de la ira de Jehová, ¿verdad? Está hablando de lo mismo, de esta guerra que será en ese campo tan estratégico que es Armagedón. Está fuera de Jerusalén, ya existe ese campo. Dice que un día Napoleón se paró ahí en el campo de Armagedón y dijo, wow, este campo es increíble para hacer una guerra. Ahí Napoleón lo dijo. Entonces imagínense desde cuándo existe este campo afuera de Jerusalén. Dice, rugirá desde Sión. ¿Quiénes se reunirán ahí? China, Corea del Norte, Tailandia, Libia, Sudáfrica. Ahorita voy a enseñarte otra cosa que debemos de saber más adelante. Cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, una tercera parte de la humanidad sobrevivirá. Después de los 7 años de la gran tribulación, después de la ruptura de sellos, de los toques de trompeta,
del derramamiento de copas, de todo lo que tiene que suceder, y la guerra de Armagedón, solo una tercera parte de la humanidad sobrevivirá. El presidente de Irán actualmente ya no soporta la presión económica, ¿ok? El 40% del petróleo se extrae del Golfo Pérsico. Actualmente, bueno, no sé ahorita, pero el galón de petróleo estuvo a $500 por barril, ¿ok? Tú tienes que saber que Estados Unidos va a perder su supremacía y lo estamos viendo. Ahora le llaman el tigre de papel desde que se retiró de Afganistán, ¿verdad? Dice el 40% de los estadounidenses son cristianos, hermanos. En Estados Unidos, el 40% de la población estadounidense son cristianos. Así es de que el día del arrebatamiento de la iglesia, aquello se va a quedar muy vacío. No sé aquí en México cuál sea el porcentaje de los verdaderos cristianos, porque hay veces que yo oigo hablar del arrebatamiento como si fuera algo muy sencillo, pero no va a ser sencillo. Tienes que estar en oración, tienes que estar leyendo la palabra, tienes que andar en santidad para estar en la lista de los que van a ser arrebatados. Aquí dice que el 40% de los estadounidenses son cristianos. El día del arrebatamiento, muchos estadounidenses se van a ir con el Señor. Estados Unidos, hermanos, actualmente tiene una deuda, ¿verdad? Por las guerras que ha tenido, desde lo de las Torres Gemelas y todo esto, 23 trillones de dólares debe. Dicen por ahí que si diario contáramos $1, nos tardaríamos 250 años para contar $1 trillón. Imagínate 23 trillones de dólares. Lamentablemente, Estados Unidos está vendido y también tienen mucho riesgo de atentados. Una ocasión que nosotros viajamos, que fuimos un grupo de mujeres de la iglesia, fuimos a Estados Unidos a un encuentro del famoso G12. Hola, amigos. Y de regreso, cuando llegamos al aeropuerto de Los Ángeles, que ya nos veníamos para acá, deberían de ver qué ambiente tan terrible encontramos. ¿Por qué? Porque el día anterior habían tenido una alarma de bomba en el aeropuerto. Desnudaron a unos jóvenes ahí delante de nosotros para revisarlos, unos jóvenes gringos. Los estaban revisando, pero les ordenaban que se quitaran la ropa. Mucha agresividad, mucha violencia. Una de las mujeres que llevábamos hasta perdió el pasaporte, la visa. O sea, te pones tan nervioso de todo lo que está ocurriendo ahí. Y una de las causas por las que Estados Unidos ya no va a tener esa supremacía que tiene ahora puede ser por atentados, ¿verdad? Por el arrebatamiento que se va a llevar el 40% de los estadounidenses, o pues otras razones, ¿verdad? La economía, que se va a venir abajo económica, políticamente, y pues esto no solo lo están viviendo ellos, lo estamos viviendo nosotros también, ¿ok? Bueno, vamos a continuar, vamos a ver Joel 3:5, otra vez, vamos a ver Joel 3:5. Porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas y metiste en vuestros templos. Ajá, ok. Aquí vemos que dice que Nabucodonosor, cuando invadió Israel en el año 605 a.C., se llevó todo lo que estaba en el templo, no en el tabernáculo, ya aquí ya era el templo de Salomón, se llevó todo. O sea, era un templo tan lujoso el que hizo Salomón, tenía las mismas partes, los mismos muebles que el tabernáculo, pero todo lo hizo lujosísimo. Con decirles que el lavacro, mientras en el tabernáculo de Moisés era lavarte las manos ahí, en el lavacro que hizo Salomón en el templo,
casi podías nadar. Era un lavacro gigantesco que casi los sacerdotes y los levitas podían meterse a nadar ahí. Todo lo hizo de oro, de piedras preciosas, de maderas preciosas. Y cuando Nabucodonosor invadió Jerusalén, se llevó todo. Y no solo eso, sino que lo metió a los templos de sus dioses paganos, dice aquí. El huerto del Edén, vamos otra vez, dice, en la historia de Israel, 3 lugares fueron dedicados exclusivamente al culto divino. Tú tienes que saber que Dios nos dice dónde lo vamos a encontrar. Escúchame bien. Dios nos dice las reglas, no nosotros. ¿Dónde vamos a encontrar a Dios? Bueno, actualmente, primeramente, en nuestro corazón, teniendo una relación personal con Él, ¿verdad? Ahora el Edén, ahora el tabernáculo, ahora el templo de Salomón o el templo de Zorobabel o Herodes es nuestro corazón, número 1. Pero también el Señor es muy ordenado. Dice que en la historia de Israel, 3 lugares fueron dedicados exclusivamente al culto divino. O sea, ¿dónde dijo Dios mi presencia va a estar ahí? Número 1, el tabernáculo de Moisés en el desierto. Este estuvo de un periodo de 1500 a 1000 años antes de Cristo. ¿Cuándo estuvo el tabernáculo que lo tenemos aquí atrás, donde yo estoy sentada? El tabernáculo de Moisés, de 1500 a 1000 antes de Cristo. Después vino el templo de Salomón en el monte Moriah o monte de Sión. Primera de Reyes, capítulo 6. Ahí puedes leer cómo Salomón levantó esta casa para Dios, ya no en telas, ¿verdad? Ya no algo movible, transportable, sino ya un lugar fijo, que decíamos la semana pasada que actualmente está ahorita la mezquita de la Roca, donde estaba el templo de Salomón, ¿ok? Ok, el templo de Salomón en el monte Moriah o monte de Sión. Primera de Reyes, capítulo 6, lo lees con calma, periodo de 1000 a 500 años antes de Cristo. Y por último estuvo el templo de Zorobabel. O sea, el templo de Salomón lo destruyó Nabucodonosor y Babilonia. Pero después regresaron. Cuando entraron en el poder los medios persas, el rey Ciro, ¿verdad? Y el rey Darío fueron misericordiosos con los judíos. Los dejaron libres, los dejaron regresar a Israel y los dejaron levantar nuevamente el templo. A ese templo se le llamó el templo de Zorobabel, edificado después del retorno del exilio babilónico, en el periodo de 525 a 70 después de Cristo. Ese templo de Zorobabel, el rey Herodes, que le gustaba mucho la arquitectura, hermoseó el templo, hizo los lugares más amplios, más grandes, más señorial, se puede decir, ¿ok? Pero era el mismo templo de Zorobabel, el de Herodes, ¿ok? Este templo, hermanos, fue tirado nada menos y nada más, ya lo vimos el otro día, por el capitán Tito de los ejércitos romanos. Lo tiró, lo despedazó, como dijo el Señor Jesucristo en Mateo 24:1, ¿verdad? Que los discípulos le dijeron, Señor, ¿ves el templo? Qué hermosura, qué construcción. Y el Señor les dice, sí, pues este templo no quedará piedra sobre piedra. Esto se cumplió en el año 70 después de Cristo, 35 años después de que él ascendió al cielo, ¿verdad? Y el capitán Tito, que era hijo del César Vespasiano, del emperador Vespasiano, hasta quemó las piedras para derretir el oro que había adentro del templo. O sea, había oro, era un lugar muy lujoso. Por eso hablamos la semana pasada el hecho de dar nuestros diezmos al Señor, cuidar la casa del Señor, venir arreglados a la iglesia, bañaditos, arregladitos. ¿Por qué? Porque vienes a ver a Dios,
Hablábamos que si tuviéramos una cita con el presidente o con Merkel de Alemania, con quien tú quieras, quien te gusta, la reina Isabel, no te vas a ir de weekend, ¿verdad? Ahora vas a las iglesias y todo el mundo está de weekend y dices, bueno, ¿y a qué horas empiezan las carnes asadas, ¿verdad? Los chorizos a la leña, no entiendo. Como que no distinguimos que la iglesia del Señor, nuestro encuentro con el Señor es una cosa, ¿verdad? Y si quieres regresar a tu casa y ponerte de shorts, de chanclas, yo he visto chicas en las iglesias con la espalda, con unas blusitas hasta acá, enseñando la espalda, los hombros, los brazos. Dices, Juan, ¿a quién vinimos a ver? La vestidura de los sacerdotes, hermanos, era una vestidura que llegaba hasta los pies. Pásame ajá. Y usaban unos calzoncillos que les llegaban hasta aquí. El resorte de los pañetes, que se llamaban, que eran los calzoncillos de los sacerdotes, ve a dónde llega la vestidura de Aarón, para que te des una idea. O sea, yo aquí no veo escotes, no veo shorts, no veo chanclas. O sea, hay veces como que perdemos. He visto pastores predicando con sus camisas Magnum. Dices, oye, ¿qué? ¿Es Magnum 2 o qué? Con palmeras, con... Dices, ¿qué está pasando? Y no es que seamos religiosos, es que cuando conoces las cosas de Dios y el Señor te dice hasta cómo tienes que vestir, te dice el Señor que a Él no le gusta la desnudez. No es correcto la desnudez. El andar todos disolutos, eso no es correcto delante del Señor. El cubrirnos, el ser pudorosos, porque estamos delante de la presencia de Dios. ¿Ok? Vamos a continuar, porque ya se me ve el tiempo. Ok. Bueno, aquí estamos. Ok, Éxodo 40:35, vamos ahí. Dice Éxodo 40:35, dice, y no podrá Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube está sobre él, y la gloria de Jehová lo llenará, o lo llenaba. O sea, fíjense nada más, ni Moisés podía entrar cuando la nube estaba en la presencia del Señor. Primera de Reyes, capítulo 6. En el año 480, después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, el 40 año del principio del reino de, perdón, el cuarto año, es punto, perdón, voy a volver a leer. Primera de Reyes, capítulo 6, y no puse el versículo, perdón. En el año 480, después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Esdras 3:8. O sea, para el primer punto, ya me acordé cómo lo puse. Para el primer punto, que es el templo de Salomón, va esta cita. Primera de Reyes, capítulo 6. Ahora, para el templo de Zorobabel, vamos a Esdras 3:8. Dice, en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, dice, comenzó Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesuá, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Dios. Entonces, cuando el pueblo judío fue libre ya, porque ya no estuvo Babilonia, estuvieron los medos persas, y ellos fueron misericordiosos con los judíos, váyanse a su tierra, ¿verdad? Ellos regresan a Jerusalén y la encuentran, ¿qué? Destruida, quemada, ¿verdad? Y empiezan la construcción de puertas de la casa de Dios, de toda la muralla de la ciudad, etcétera. Entonces es Esdras 3:8. Y tenemos Juan 2,
del 19 al 21. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo. No sé si se referían, Ricardo, al de Zorobabel o a las modificaciones que hizo Herodes. Al de Herodes. Fíjense, dice mi esposo que es al de Herodes. 46 años duró las modificaciones, ¿verdad? Las remodelaciones por Herodes. Dice, dijeron luego los judíos: en 48 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Y dice más adelantito que cuando los discípulos se acordaron de esto, cuando él resucitó al 3er día, dijeron: él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Ok? Dice, vamos a seguir. Dice, básicamente los 2 templos, el de Salomón y el de Zorobabel, seguían al pie de la letra el plan del modelo del tabernáculo que fue revelado a Moisés por Yahweh en el monte Sinaí. Eso lo encuentras en Éxodo 25 al 30. Todo lo que tiene que ver con el tabernáculo está de los capítulos del 25 al 30. Y esta parte es Éxodo 25 del 1 al 9. Dice que lo leamos, Ruti. Digo, pongo yo aquí, leerlo. Éxodo 25 del 1 al 9. El tabernáculo tenía un significado con el plan de salvación. Ya lo hemos visto, ¿verdad? Ahí en los colores estaban los evangelios, ¿verdad? Ahí en el material estaba la obra y pues la misión del Señor Jesucristo. Número 1, constituía una imagen del universo. Esto es muy importante. El tabernáculo de Moisés constituía un ejemplo, una imagen del universo. Y ahorita te lo voy a enseñar. Mateo 25 del 1 al 9, Ruth. No 25, Éxodo 25. Aquí está. Dijiste Éxodo. Me dice esta Mateo. Sí, perdón, hermanos. Éxodo 25 del 1 al 9, perdón. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que le diera su voluntad de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, teñidos de rojo, pieles de tejones, maderas de acacia, aceite para alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Ándale, pues. Como te digo, hermano y hermana, el Señor es el que nos dice lo que pide de nosotros. No es lo que tú quieras dar, sino lo que el Señor dice. Fíjate la lista que les dio a todo el pueblo judío. Tienen que traer oro, plata, bronce, piedras preciosas, aceite para la unción, maderas preciosas, telas rojas, telas de tejón. Las telas de tejón estaban hasta arriba del tabernáculo. Cuando llovía, resbalaba el agua. Era como cuando impermeabilizamos la casa de cada uno de nosotros. Entonces vemos que Dios te dice lo que vas a dar, no lo que tú quieres dar. Y ya para qué me meto en otros temas. Vamos a lo que sigue. ¿Ok? Bueno, voy a utilizar el cuadro de Sheol o Hades y voy a enseñarte algo. El primer cielo representa el atrio del tabernáculo. Por eso dice aquí que constituía una imagen del universo, el tabernáculo. La parte donde está el patio, donde está el altar de los sacrificios y el lavacro, representa el primer cielo. El segundo cielo, donde está el universo, representa el lugar santo. Y el tercer cielo, ¿verdad? Donde está la nueva Jerusalén y donde está el Señor y donde está el seno de Abraham o paraíso, representa el lugar santísimo. Por eso dice aquí que constituía una imagen del universo. El atrio del tabernáculo, primer cielo.
el lugar santo, segundo cielo, el lugar santísimo, tercer cielo. Esto es nuevo, esto no lo habíamos visto antes, ¿ok? Simbólicamente el tabernáculo constituía una imagen del universo. También constituía el cuerpo, el atrio, el patio del Señor Jesús, el lugar santo, el alma del Señor Jesucristo y el lugar santísimo, pues el espíritu del Señor Jesucristo también, ¿ok? Un tipo del Redentor también, el tabernáculo representa un tipo del Redentor. El atrio del tabernáculo, ya lo dije, ok. Número 3, una representación del camino del creyente. ¿Qué representa el tabernáculo? Una representación del camino del creyente, su salvación y la comunión con Dios. También eso representa el tabernáculo. 3 cosas: el universo, las 3 partes del Señor Jesucristo como hijo de hombre, como hijo de Dios, ¿verdad? Y una representación del camino del creyente, su salvación y la comunión con el Señor. Nadie podía entrar al tabernáculo más que los levitas y los sumos sacerdotes. El pueblo siempre se quedaba afuera, y esa barda que tú ves blanca, de lino finísimo, era muy alta, medía más de 2 metros, entonces no podías ver sobre esa barda que estaba ahí, ¿ok? Como dije el otro día, ellos tenían que ir bañados, impecables, y como el Señor les había dicho que tenían que ir. Vamos a continuar. En el tercer cielo hay un tabernáculo celestial. Ese tabernáculo está en el trono de Yahweh y fue mostrado a Moisés en visión para que el terrenal fuese hecho igual. Y estaba, dice aquí, la Biblia es un libro cerrado. No podemos quitar ni aumentar. Solo podemos pedirle al Señor que nos dé iluminación para entender la revelación de la palabra de Dios. ¿Ok? Dice, el camino del justo es como la aurora, hasta que el día es perfecto. Va a haber cosas que no vas a entender. ¿Ok? Va a haber cosas que no vas a entender, pero tú sigue adelante. O sea, el Señor va a ir ejercitando tus sentidos espirituales y cada vez vas a entender más. Voy a repetir esta cita de Proverbios. El camino del justo es como la aurora, hasta que el día, hasta la luz de la aurora, hasta que el día es perfecto. O sea, no de las 6 de la mañana tenemos un solazo como a las 12 o 1 del día, sino que el sol va avanzando y conforme va avanzando, hay mayor luz y mayor calor. Efesios 1:16. Efesios 1. Vamos a verlo, por favor. Del 16 en adelante dice el Señor, bueno, más bien dice Pablo, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y el 20:21 dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, ¿ok? Sobre todo principado. El otro día hablábamos de principados que están en las naciones, ¿te acuerdas? Que vimos que Babilonia, Medos persas, Grecia, Roma, Egipto, Asiria, o sea, todos esos reinos que ya pasaron han tenido un principado. Ve lo que dice Efesios 1:21. Dice que el Señor Jesús está sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Ok? Entonces voy a darte otra cita, Efesios 6:12, porque a lo mejor tú dices, esta pastora alucina de lo lindo, ¿verdad?
estas cosas que nos enseñas tan raras. Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Ok? ¿Dónde está el pentágono de Satanás? En el segundo cielo. Ahí hay un movimiento que para qué te cuento. ¿Ok? Pero ese es otro tema porque siempre me voy por las tortas. Vamos a seguir. Si el Señor Jesucristo no regresa por segunda vez, nos vamos a destruir los unos a los otros, ¿verdad? Tanto armamento, tantas bombas atómicas, tantas bombas químicas que tienen los países, que verdaderamente es de miedo todo lo que está pasando. Hoy me contaba Ruth que salió en el internet que volvió un brote de coronavirus en África, pero es un coronavirus que viene con SIDA. Sí. Omicron. Omicron. Omicron, que se llama, que le pusieron Omicron. Tiene un nombre B, no sé qué tiene. Sí, o sea, ya tiene un nombre ahí raro. Y hermanos, que Dios nos ampare. Ahorita empezó ese brote en África. Y también sabemos que en Europa otra vez hay un brote de coronavirus, o sea, no acabamos con esto, con esta gracia, ¿verdad? De ahí, de los chinitos. Vamos a seguir. Jerusalén, el monte de Sión, lugar geográfico, ¿verdad? Vamos a Apocalipsis 16, 13 y 14. Apocalipsis 16, 13 y 14. Dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, ¿ok? Dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel día o de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Hermanos, ahorita Jerusalén está pasando situaciones dificilísimas. Incluso los judíos muy celosos de su deber, los judíos radicales, te reciben con bats, no quieren ya gente ahí. ¿Por qué? Porque han puesto en duda que Israel es Israel, ¿verdad? O sea, los palestinos quieren hacer de las suyas ahí. Y ellos ya están muy molestos. Es como si nos dijeran a nosotros que México no es México. A fuerzas les quieren quitar a Israel. Y cada vez el territorio de Israel se va haciendo más chiquito, a tal grado que efectivamente no te dejan entrar a donde viven estos judíos, los meros judíos. No puedes entrar. Tienes que ver desde lejos las calles y lo que tú quieras, pero ellos están muy molestos por todo lo que está ocurriendo. Y vemos aquí que el falso profeta, Satanás, que es la serpiente antigua, y la bestia, que es el anticristo, ¿verdad? De ellos van a salir espíritus inmundos que van a convencer a los presidentes y a los reyes de las naciones para que vayan a pelear en contra de Israel. Vamos a volverlo a leer. Dice, y oí salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. El día de Jacob, el día de la ira de Jehová, o sea, todos los días que te he estado mencionando es ese mismo día, un día terrible de la Tercera Guerra Mundial. Las naciones van a ser incitadas, van a ser provocadas